Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, la última transmisión en la que hablamos de la conciencia primaria y secundaria y del desarrollo de la personalidad causó una tremenda resonancia entre nuestros espectadores y, de hecho, revitalizó y reavivó mucho el interés por el estudio de uno mismo, por el estudio de las propias conciencias y por la observación de cómo llaman la atención a su lado durante el día. Pero lo más importante es que la transmisión es un estímulo maravilloso para desarrollarse como personalidad, para ganar verdadera libertad y para liberarse del poder de esos demonios. Porque cada persona, cuando se observa a sí misma, del trabajo de su conciencia, comprende que los demonios no son unas criaturas míticas inventadas, sino que los demonios existen realmente. Y los demonios son la conciencia primaria y secundaria en una persona. Y usted dio una excelente respuesta a la pregunta: ¿qué es mejor, el dominio de la conciencia primaria en una persona o el dominio de la conciencia secundaria en una persona? Dijo que lo mejor es el predominio de la personalidad, no de los demonios, porque cuando la personalidad predomina en una persona, esos pequeños demonios pueden convertirse en maravillosos ayudantes de la personalidad, y entonces esta correlación entre conciencia primaria y secundaria en una persona se equilibra. Hay muchas preguntas aclaratorias sobre el trabajo sobre uno mismo y sobre las sutilezas de qué manifestaciones son las de la conciencia primaria y cuáles son las de la conciencia secundaria. Y aquí la primera pregunta: ¿cuál es la causa del predominio de la conciencia primaria o secundaria en una persona? ¿Es una característica innata o adquirida? De hecho, es una buena pregunta. Lo diré así, el carácter de una persona se forma desde el principio. Así que una persona crece y crece con un carácter determinado. Naturalmente, un predominio de la conciencia primaria o secundaria es, digamos que, en cuanto aparece la conciencia en una persona, inmediatamente empieza a dominar una de las dos, o la conciencia primaria o la secundaria. Pero teniendo en cuenta que un niño es pequeño, más a menudo se desarrolla la conciencia primaria. Además, si está alimentada, y más aún si, digamos, esta conciencia primaria, debido a las neuronas espejo, absorbe esta fuerza que más tarde le permite dominar la conciencia secundaria, entonces la persona se queda con la conciencia primaria para el resto de su vida. Es decir, permítanme explicar esto un poco más ampliamente. Por ejemplo, dentro de una familia, en las personas predomina la conciencia primaria, es decir, el yo, el para mí, el egoísmo y la preocupación por las simples cuestiones cotidianas. Comer, beber, tener un techo sobre la cabeza y ya está. Naturalmente, un niño que crece en un entorno así y que ya es un poco egoísta, ¿en quién se convertirá cuando crezca? Está claro que, Una persona con dominio de la claro, conciencia por primaria. supuesto. Y supongamos, si un niño, por regla general, todos los niños nacen con un dominio de la conciencia primaria, se desarrolla más rápido. La conciencia secundaria comienza a desarrollarse intensamente un poco más tarde. Así que es natural, si la familia, el entorno está dominado por la conciencia secundaria, es decir, cuando los padres se preocupan más por toda la humanidad, se dedican a la ciencia, se dedican al voluntariado, gastan sus propias vidas en beneficio de la gente, el niño también absorbe eso por medio de las neuronas espejo. Y naturalmente, queda menos egoísmo. Incluso diría egocentrismo en el propio niño. También empieza a pensar más cómo sus padres y su conciencia secundaria se desarrolla más. Del mismo modo, si los padres realmente se dedican a la ciencia y discuten muchas cosas en casa, eso también ayuda al niño para que su conciencia secundaria se desarrolle. La cuestión es diferente, digamos, ¿cómo afecta al desarrollo espiritual, la conciencia primaria o la secundaria? Amigos míos, si un niño ha madurado un poco y de repente, por así decirlo, empieza a sentir un anhelo por el mundo espiritual, ¿qué le dificultará más? ¿La conciencia secundaria o la primaria? ¿Qué opinan ustedes?
Digámoslo así, me gustaría no responder directamente, sino hacer una pregunta que ahora mismo es urgente de nuestros Como siempre, espectadores. ¿verdad, amigos? Tatiana siempre responde con una pregunta. Simplemente es justo sobre este tema. Justo nos hicieron la pregunta de la que usted está hablando ahora. Si la conciencia primaria desarrollada es dominante en una persona, ¿significa que será más fácil para una persona en el camino espiritual? Ahora le explicaré por qué. Una vez usted dijo que para desconectarse de la conciencia secundaria, que impide a una persona sumergirse en los sentimientos, hay que transferir este dominio a la conciencia primaria, por ejemplo, haciendo entrenamiento autógeno. Así, cuando uno realiza entrenamiento autógeno, entonces este balance se desplaza hacia el lado de la conciencia primaria. Y surge la pregunta, si una persona vive durante el día con dominación de la conciencia primaria, es narcisista, egoísta, hedonista, ¿significa esto que es más fácil para ella seguir el camino espiritual, que es más fácil para ella realizar meditaciones, prácticas espirituales? Diré así, estar con una persona así no será tan agradable como con la que ha desarrollado la conciencia secundaria. ¿Por qué? Siempre hay un problema con los egoístas. No ven a nadie y no aprecian a nadie excepto a sí mismos, ¿verdad? Pero en lo espiritual no influirá ni el primer caso ni el segundo de ninguna manera. La única cuestión es, cuando la conciencia secundaria de una persona es muy desarrollada y la manipula, claro que la conciencia secundaria es mucho más inteligente, más astuta, más fuerte que la conciencia primaria. Entonces aquí la personalidad tiene menos posibilidades. Así que para debilitar, no para fortalecer la conciencia primaria, sino para debilitar la conciencia secundaria, utilizamos la conciencia primaria. ¿Entiendes? Es decir, transferimos más de nuestra atención durante un cierto periodo de tiempo a la conciencia primaria. Es decir, equilibramos estas fuerzas y entonces no son un obstáculo tan significativo en los primeros pasos del desarrollo espiritual. Pero, ¿sabes qué otra pregunta tengo? Aún así, amigos, le haré una pregunta a Tatiana. Por ejemplo, una persona se desarrolla espiritualmente, ¿sí? Se desarrolló, digamos, ¿qué le estorbará más, la primaria o la secundaria? Creo que la secundaria, porque cuando la personalidad se desarrolla espiritualmente, hay más poder y Correcto. naturalmente la conciencia secundaria es más fuerte. La primera parte de la pregunta. Segunda parte. Se desarrolló. ¿Qué interferirá más, la primaria o la secundaria? Bueno, cuando una persona Ya ya... espiritualmente, Sí, se ha desarrollado espiritualmente, digamos. por supuesto, si la conciencia secundaria ya se ha desplazado más allá de la estructura de fuerza, por supuesto, la carne será para él como una carga. Y no solo se desplaza la secundaria, sino también la primaria, es decir, la conciencia es la conciencia. La carne es una carga. Así es, la conciencia primaria. Ya ven que Tatiana ha respondido correctamente, ya hemos empezado a dialogar. Ya no es que yo responda a las preguntas y Tatiana las haga. Ya es más agradable, ¿verdad? Entonces, Igor amigos, ¿cuál? Mikhailovich, ¿usted va a hacerme preguntas Sí, ahora? solo quería preguntar. Amigos, ¿cuál es la siguiente pregunta que hay que hacerle a Tatiana? Creo que a todos nos interesa mucho más oírle a usted, Igor Mikhailovich. Bueno, no estoy de acuerdo. Me interesa escucharte, Tatiana, y los amigos lo confirmarán. También es interesante. Mira que tus conclusiones son buenas y correctas. Pero todo esto ¿Y gracias a yo qué usted. tengo que ver? Son tus conclusiones. Una broma es una broma. Pero si hablamos en serio, debería haber un equilibrio, amigos. Cualquier conciencia, la primaria o secundaria, si domina, estorba. Hay que desarrollar la personalidad, y eso es a lo que uno debe aspirar. Y para responder a esta pregunta, vuelvo a la pregunta sobre el entrenamiento autógeno. Entonces, el entrenamiento autógeno clásico, según Schultz, también puede ser perjudicial. Es importante y necesario en su esencia y en su fundamento. Estas son las primeras prácticas cuando entiendes cómo controlar la conciencia. Cuando aprendes con la ayuda de la conciencia primaria a controlar la conciencia secundaria y controlar el cuerpo. Así que el entrenamiento autógeno da grandes posibilidades. Pero gracias a Oriente, Schultz lo hizo. Pero le quitó la filosofía y los detalles y la comprensión del proceso mismo de este entrenamiento, y lo llamó simplemente entrenamiento autógeno. Sí, correcto, eso es bueno. Pero también puso allí, como siempre, ya sabes, una mosca en la sopa.
Es decir, añadió el trabajo con su psique, la fijación de los momentos deseados que quiere fortalecer, digamos, en uno mismo, ¿sí? Trabajar con tales Por autoórdenes. supuesto, se trata de trabajo psicológico con las autoórdenes, como él describe, es trabajo con el subconsciente, Pero, etc. ¿cuáles son las consecuencias de tales autoórdenes? Usted nos habló una vez de un seguidor de Schultz, el señor Lieberman, quien, para popularizar el entrenamiento autógeno, cruzó el océano Atlántico en un Sí, barco y... demostró que dándose a sí mismo una autoorden de que debía nadar, que sobreviviría, que era fuerte y realmente nadó solo, y gracias al entrenamiento autógeno realmente sobrevivió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el océano, con mal tiempo, estando simplemente en un bote, se volcó y todo eso. Pero este pensamiento en él, que se dio a sí mismo por medio del entrenamiento autógeno, sobrevivir, nadar, le ayudó. Es como un reflejo, es decir, pero si nosotros, lo subrayo una vez más, amigos, empezamos a utilizar el entrenamiento autógeno en nuestro camino espiritual, exactamente como una codificación de nuestro subconsciente, entonces, amigos, no llegaremos a ninguna parte. Enseñaremos a nuestro subconsciente o conciencia secundaria, para decirlo más correctamente, le enseñaremos a manipularnos como personalidad, a dar pseudoefectos, y nadie irá a ninguna parte, y no pasará nada. Lo diré así. Por entrenamiento autógeno se refiere a sigo el camino espiritual, me es fácil superar a tal cosa, este tipo de autoórdenes. Totalmente cierto. Sabes, muy a menudo, digámoslo así, oímos también otras versiones en la cabeza de la gente. Cuando una persona ha seguido el camino espiritual, todo iba bien, todo iba perfecto. Tropezó una vez, tropezó dos veces, la conciencia tiende a distraer y una persona se da cuenta de que pierde la conexión interior. Y ahí es donde el entrenamiento autógeno viene como ayuda. Es la conciencia secundaria la que le sugiere, porque es desarrollada, inteligente, astuta. Entonces le dice, debes practicar el entrenamiento autógeno, sugestionarte que te mantienes firme en el camino espiritual, que constantemente sientes y mantienes la conexión con el mundo espiritual. Y la persona, en lugar de mantener, porque chicos, déjenme explicar un poco ahora, pues en lugar de trabajar en uno mismo, la persona traslada su responsabilidad a un demonio. ¿Cómo crees? ¿Sentirá la persona? No, no lo hará. Y su camino espiritual real, digamos, es reemplazado por una ilusión. Y posteriormente, tan pronto como ha hecho esto, es fácilmente manipulado por la conciencia. Lo eleva, digamos así, a los eruditos del mundo espiritual. Y ya está. Y ya es un experto, ya es un especialista. Sin embargo, está vacío por dentro, incluso sin fondo. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque tan pronto como una persona comienza a sugestionarse a sí misma, que siente, mantiene constantemente y repetidamente durante mucho tiempo, entonces nuestra conciencia secundaria se activa y el trabajo de la personalidad es reemplazado. Y en lugar de sentimientos reales, simplemente en ella surgen falsas esperanzas y pseudo-sensaciones. ¿En qué sentido? Inicialmente tiene lugar la liberación de endorfinas. Cuando realizamos la práctica espiritual, amigos, ya hemos hablado de esto con Tatiana. Es natural que después de la práctica tengamos un estado de ánimo tan elevado, Euforia. alegría, una ligera euforia. Todo esto es el resultado de la producción de opiáceos endógenos por nuestro cuerpo. Eso es normal. Pero cuando estos opiáceos empiezan a actuar en una persona antes de la práctica y una persona ya está sumergiéndose, es decir, cuando llega el momento de la práctica y en nosotros se activa el mecanismo y nuestro cuerpo empieza a liberar las hormonas de la alegría, digamos así, y nos sentamos a hacer la práctica ya con alegría, y mira, Sin siquiera entrar en contacto, convencionalmente hablando. sí, pero de hecho, si uno está espiritualmente desarrollado, anhela esta práctica, es natural. Se siente apretado en este mundo. Es difícil para él este mundo.
Y esta pseudo-realidad nuestra presiona muchísimo. Una persona descansa en la práctica, vive en ella, y naturalmente la espera como un soplo de aire. Cuando una persona se sumerge aguantando fuertemente la respiración, se sumerge profundamente, luego después nada con lentitud, intenta moverse, desplazarse lentamente, ahorra oxígeno, pero al mismo tiempo desea salir rápidamente a la superficie para respirar profundamente. Lo mismo ocurre en este mundo. Cuando uno alcanza un cierto desarrollo espiritual, aunque todavía no se haya liberado, pero ya se ha convertido en una cierta parte del mundo espiritual, uno aspira a él para tomar este aliento, es decir, estar en la práctica, estar en casa, comunicarse con la familia y los amigos, hablando nuestro idioma, es decir, disfrutar de esta vida y sentir en general lo que es la vida, lo que es la verdadera libertad, y sentir quién eres en realidad. Pero cuando vuelves a sumergirte, o mejor dicho, vuelves a este mundo desde la realidad, desde esa realidad verdadera, entonces desde todos lados sientes presión, sientes que no es tuyo. Y a veces es difícil para una persona incluso volver, digamos, a ese cuerpo y, naturalmente, también es estresante para el propio cuerpo. ¿Por qué? Porque uno como personalidad empieza a producir más energía en este momento. Naturalmente, esto afecta incluso a nivel físico. De nuevo, tiene lugar la entropía, es decir, incluso la temperatura de una persona realmente puede aumentar. ¿Por qué? Porque esta energía es procesada por nuestro cuerpo y el cuerpo siente estrés. Y este estrés, esta liberación de energía que, como digo, nuestro cuerpo incluso transforma en energía calorífica, es como un trauma para él, como un trauma para nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene mucho miedo de la fuerza con la que nuestra personalidad entra en contacto. Pero al mismo tiempo, persigue, digamos, su fracción inferior, el mismo bril. Para nuestra conciencia su alimentación es la energía más valiosa, mientras que cuando se encuentra con una fracción más pura, es como ácido para ella. Así que aquí está esta reacción que es natural, que el cuerpo produce hormonas de alegría como si fuera estrés, un trauma. Pero, ¿qué hace nuestra conciencia cuando reduce a una persona a pseudo resultados? Primero, controla constantemente su práctica. Y segundo, como ya hemos dicho, libera Hormonas, sí, afecta a la química. hormonas antes de la práctica. No es esa alegría y la aspiración, sino un falso mensaje, una falsa sensación. ¿Por qué? Transfiere su alegría, por así decirlo, a la personalidad y dice que todo es bueno y todo es bello. Y lo que es muy importante, hace dormir a la personalidad. Así que ya ves, un entrenamiento autógeno trivial. Y si se hace incorrectamente o cuando se toma otra parte, el trabajo con el subconsciente y el uso de este trabajo con el subconsciente, con estas autoórdenes en el camino espiritual, puede llevar literalmente al infierno, amigos. Es decir, sustituir la vida por la muerte. Es triste, pero es verdad. Y son casos frecuentes, y se ven, amigos, desgraciadamente. No se puede jugar, y no se puede trasladar la responsabilidad por su salvación espiritual ni siquiera a su conciencia, a su cuerpo, ¿entienden? Sin embargo, la conciencia se beneficia de eso, por eso a menudo empuja a la gente. El entrenamiento autógeno en el camino espiritual es como práctica inicial. La mano está fría, pesada, me duermo, descanso, me calmo y ya está. Pero no debe haber códigos, codificaciones ni sugestiones. Tiene que haber libertad de la personalidad y una comprensión por parte de la personalidad de, digamos, todo el ajetreo de este mundo. Y entonces, amigos, todo cae en su sitio. Y entonces es fácil y sencillo comprender lo que es bueno, lo que es malo, pero es algo por lo que hay que esforzarse, dicho simplemente. También recuerdo que usted compartió que sí, puede ser que la conciencia primaria activa le permite a una persona hacer bien el entrenamiento autógeno, pero eso no significa nada. No significa que vaya a realizar perfectamente la meditación o posteriormente la práctica espiritual. Ves, mucha gente mezcla. De nuevo, son errores en el camino espiritual. Cuando empiezan a mezclar el entrenamiento autógeno con las prácticas meditativas, o empiezan a usar el entrenamiento autógeno cuando usan la práctica meditativa.
De nuevo, el resultado es exactamente el mismo. Es decir, nosotros mismos estamos reforzando al enemigo. Es como acercarte al enemigo y darle un palo para que te golpee, ¿entiendes? Es decir, herramientas adicionales contra nosotros mismos. Hay que distinguir. Y a muchas personas este deseo de perfección les impide dar el siguiente paso. Nos escribieron que la gente lleva varios años practicando el entrenamiento autógeno y se hacen una pregunta. ¿Y cómo sabemos cuándo podemos pasar a la siguiente etapa, al siguiente nivel, ya que ahora tenemos un buen entrenamiento autógeno y podemos pasar a la meditación o a la práctica espiritual? Y tengo una pregunta para esas personas, Tatiana. Tengo una pregunta para esas personas. ¿Qué significa entrenamiento autógeno bien entrenado, practicado, verdad? ¿Qué quiere decir bien entrenado? La respuesta es sencilla. Si el cuerpo escucha tus órdenes, si puedes usar tu conciencia primaria en, digamos, el entrenamiento autógeno para calmar la conciencia secundaria, o si usando la conciencia secundaria puedes refrenar la conciencia primaria, entonces eso es bien practicado. Es decir, si al probar una práctica meditativa obtienes un efecto bastante bueno de la práctica meditativa, eso es todo. Entonces sigue practicando. Lo único es que la gente que no puede mantener la atención ni un minuto, claro, se cuelan pensamientos. Pero la cuestión es que si la intensidad de la carga de la conciencia secundaria sobre la conciencia primaria disminuye, diría yo, incluso cuando realizas entrenamiento autógeno, esto ya es una ventaja. Cuando te dices a ti mismo, por ejemplo, la mano pesa o la mano está caliente y realmente lo sientes físicamente, amigo mío, es decir, todo funciona, todo está funcionando, entonces esto es normal. Pero puedes pasarte toda la vida practicando y esperando. Verán, mis amigos, lo diré simplemente. Desafortunadamente, en este momento, todos tenemos la actitud como en el entrenamiento autógeno, del que les hablamos, que fue erróneamente incrustada profundamente en nuestro subcórtex, es decir, subconscientemente creemos tanto en ello, en el hecho de que debemos sentarnos y Dios vendrá a nosotros y nos salvará. Este trabajo de sacerdocio durante 6000 años, bajo la guía de Shaitán, nos ha llevado al punto de que desde nuestro territorio, desde nuestro amado planeta, prácticamente no hay llegada y reabastecimiento al mundo espiritual. ¿Lo ven? Por eso vinieron los profetas. Sí, cuando vinieron hubo breves estallidos, pero seguidos de una gran calma. Ese es el problema, con algunas excepciones. Si rastreas la historia del cristianismo, puedes contar con los dedos de las manos cuántas personas llegaron al mundo espiritual durante 2000 años. Eso es verdad. ¿Y cuánta gente había en la época de Jesucristo y durante las primeras décadas, digamos, incluso cientos de años? Durante varios cientos de años después de Jesús, hubo una masa de gente, mientras que después hubo una calma, y el número de ellos se hizo cada vez menor. Pero el sacerdocio se fortaleció, y cuanto más fuerte se hizo, más nos alejamos de Dios. Ya ves lo simple que es todo. ¿Por qué? Porque trasladamos la responsabilidad a otros. Nos olvidamos de la esencia, mezclamos lo inmezclable y convertimos el trabajo interior en acciones exteriores. Lo mismo puede decirse del Islam. Mientras el profeta vivió, puso a muchos en el camino del Islam, el camino de la salvación espiritual, y mucha gente le siguió. Y de hecho, después de él, durante un corto periodo de tiempo, mucha gente fue digna de ser igual entre iguales. Y luego, debido a ciertos acontecimientos, cada vez fueron menos. Y del mismo modo que en el cristianismo se redujo casi a cero. Eso es verdad, después de todo. Es triste, amigos, realmente triste. Sí, lo comprendo. La gente introdujo sus cambios en el conocimiento. Llevó sus deseos a la religión, estableció la religión misma. Todo esto es comprensible. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que si realmente
tomamos el Corán en nuestras manos, una ayat real del profeta mismo es suficiente para nosotros. Si amamos a Alá y nos esforzamos por Él, es más que suficiente para que lleguemos a Él. Pero cuando trasladamos la responsabilidad a otro, cuando nos quedamos esperando a que Alá venga a nosotros, amigos, Él solo vendrá cuando nosotros vayamos a Él. Debemos ir, ¿lo entienden? Esa es la cuestión. Debemos hacer, debemos esforzarnos. De lo contrario, se quedarán donde están. Es el Shaitán el que nos inmoviliza. Esa es la cuestión. Además, no hay ni puede haber, de hecho, lo diré otra vez, no hay ni puede haber nadie entre Alá y un musulmán, entre el Señor Dios y un cristiano. Dios es uno, no importa cómo lo llamemos, y cualquiera que le ame y se esfuerce por Él debe ir a Él, y entonces Él vendrá. Pero si ponemos a cualquier persona por encima de Dios, no importa quién, si escuchamos y confiamos en alguien más que en Dios, amigos, no llegaremos a ninguna parte. Esa es la verdad. Está Jesucristo en el cristianismo, está el último y el mejor de las personas, el profeta Muhammad en el Islam, y eso es todo. Debemos escucharlos para llegar a Dios. No hay otros ni puede haberlos. En cuanto a todo lo demás, ya sabes, las enseñanzas, las historias, las explicaciones. Sí, así es como se han desarrollado las tradiciones y se han llegado al punto de que un musulmán no tiene derecho a estudiar el Corán. Tiene que esperar a que alguien se lo explique. Aunque está claramente escrito en el Corán, y el propio profeta mencionó que Alá dijo, damos el Corán de forma fácil y comprensible para que todos puedan entenderlo. ¿Resulta que Alá es un mentiroso? ¿O el profeta cometió un error al dar un Corán tan complejo que se necesitan 20 personas para interpretarlo y decir que se necesita una masa de eruditos para estudiarlo? Una pregunta sencilla. Ya ves lo sencillo que es todo. ¿Cómo puedes estudiar, digamos, el camino espiritual de alguien? Precisamente el camino espiritual de otra persona, no el tuyo, y decirle a alguien cómo debe ir. Puedes decirles dónde ir, puedes compartir tu propia experiencia, pero no es realista superarlo en lugar de otra persona, mientras que tenemos personas que intentan, más o menos, seguir en lugar de nosotros, pero nos inmovilizan. Y este es el problema de nuestro tiempo. Y debido a esto hemos llegado a un punto en el que tenemos un cerbero caminando por nuestras calles y nos hemos convertido en aquellos de los que hablaba el mejor de las personas, el profeta Muhammad, los últimos, la última generación, o la primera, y depende de nosotros si nos quedamos parados y esperamos, o si todavía nos levantamos y caminamos hacia Dios y ganamos un mundo nuevo y mejor. Podemos crearlo incluso aquí, y mucho mejor que el mundo que tenemos ahora. Muchas veces mejor. Un mundo lleno de honor, justicia y, lo más importante, con amor, no con odio y maldad como es ahora. Todo depende de nosotros, de cada uno de nosotros, amigos. Disculpen, me he desviado un poco del tema. Esto es muy relevante, de hecho, porque realmente queremos crear el mundo que los profetas soñaron también. Un mundo de amistad, un mundo de ayuda mutua, un mundo de justicia. Y quisiera mucho que después de nuestra transmisión, todo el periodo posterior fuera un periodo de acción de la gente, un periodo de unión, de acción y de triunfo de triunfo de la verdad real en este Sería mundo. deseable, ya ves, y Igor Mikhailovich, ¿quién tiene miedo de esta novedad en nosotros?
Permítame decir que muchos de nuestros participantes están preocupados porque tienen miedo de cambiar algo, incluso siendo perfectamente conscientes del hecho de que viven en regiones peligrosas, regiones sísmicamente peligrosas. Por ejemplo, se despiertan cada día con pánico y se preocupan por sus seres cercanos y queridos, por sus hijos, pero no cambian nada, ni siquiera a este nivel doméstico. Sí, pueden participar activamente, pueden hacer videos en TikTok, participar en conferencias, pero este pánico no les abandona y les parece que no tiene sentido cambiar el lugar de residencia, digamos. ¿Quién en nosotros nos frena de esta manera? ¿Cuál conciencia? La La primaria. primaria. Amigos, todo es consecuencia de la conciencia primaria. Y eso es una desgracia, por supuesto. Mira, la conciencia secundaria siempre busca la creatividad, la novedad, los cambios, algunas transformaciones. Es capaz de comprender este mundo, digamos, de percibirlo en el sentido terrenal, no en el sentido espiritual, amigos. Y siempre aspira a la novedad, ya hablamos de eso, a algunas transformaciones y cambios. Y precisamente la conciencia secundaria nos impulsa a, bueno, vivimos en un lugar, pero nos empuja. No, múdate allí, mira allí. ¿Ves? Mientras que si la conciencia primaria domina, simplemente nos ata al lugar. Y a veces ata tanto que cuando el mundo se desmorona, cuando, perdón, hay un incendio alrededor, cuando ocurren terremotos, pero la persona tiene miedo de salir de su casa. O cuando hay una guerra, cuando a los vecinos los destruyen, pero la persona está esperando que un cohete no llegue a su casa. Y esta, yo diría, acción patológica de la conciencia primaria es a menudo la razón de muerte de mucha gente. Mira lo que está pasando ahora. Ahora la calamidad se extiende por todo el mundo, realmente por todas partes, inundaciones y de todo. Sí, Cerbero anda suelto y la gente tiene miedo, incluso en el propio hogar. Entendiendo que habrá problemas, tiene miedo de salir de casa. ¿Por qué? No tienen perspectivas y la perspectiva les da exactamente la conciencia secundaria. ¿Entiendes? Y esta conciencia primaria moviliza a la gente, y eso es terrible. En realidad, claro, empezamos a hablar del clima y... Sí, son problemas serios. Y ya ven, amigos, lo que ya está pasando, ya no hay palabras, como se dice. ¿Lo ves? Si antes, hace solo un par de años, la gente todavía tenía la esperanza de que todo esto es un calentamiento banal, que pronto desaparecería y demás, entonces los hechos que están ocurriendo ahora, como digo, solo a los idiotas Es dudoso. les dan la esperanza de que todo desaparecerá por sí solo. Y en realidad las profecías se cumplen, se hacen realidad ante nuestros ojos. Esto da miedo, es desagradable, pero tiene su causa. Y lo peor, diré así, es lo que viene en un futuro próximo. Incluso tomemos Yellowstone. ¿Sí? Bueno, eso es un problema. Está causando mucha preocupación a la gente. No, Tatiana, todavía no está causando. Pero pronto, amigos, causará, y además, serias preocupaciones. Sabes, en el mundo científico no se entiende lo que realmente está pasando. Y esto es realmente un problema grave. ¿Por qué? Porque sí, el trabajo que nuestros amigos, los voluntarios, están haciendo en este momento es enorme. Y en el foro, la verdad que se expresó, por supuesto, aturdió a mucha gente. Su conciencia primaria no quiere aceptar esta información, pero no pueden ni verificarla ni negarla. Aunque de nuevo, es imposible refutar lo que se emitió en el foro, amigos. ¿Por qué? Porque cada día el cerbero lo confirma. Lamentablemente, realmente muy a nuestro pesar, todo lo que se ha dicho es verdad. Y cada día vemos la confirmación de esta verdad. Y lo que nos prometían y nos decían, las cosas que nos daban la esperanza de que todo cambiaría o que reduciríamos las emisiones y empezaríamos a proteger el medio ambiente y todo irá mejor. Desgraciadamente estas cosas no se han cumplido. Y esto tiene explicaciones sencillas y banales. En pocas palabras, la gente debe tener una comprensión simple
de por qué está ocurriendo esto. En pocas palabras, como resultado del aumento de la energía interna en el núcleo de nuestro planeta, que se debe a factores externos, amigos, también está aumentando la disipación de esta energía en el sistema de procesos internos de nuestro planeta. Esto, a su vez, conduce naturalmente a un aumento de la entropía en el propio sistema. Entropía, amigos míos, es cuando la energía se convierte en calor, es decir, el procesamiento de esta energía extra que vino de una fuente externa a nuestro núcleo y causó la desestabilización de este núcleo. Y esta energía va en el medio alrededor del propio núcleo. Entonces, este medio empieza a calentarse, lo que en gran medida conduce a un calentamiento brusco del mismo magma. Este proceso no hará más que aumentar, y ahora podemos verlo claramente. Lo diré más simple. Un ejemplo concreto de esto es la activación de gran cantidad de volcanes en el último mes y medio. Una serie de terremotos, incluyendo el norte de California. Esto sucedió recientemente. Y también lo que estamos viendo ahora. Por un lado tenemos, literalmente, nos invade la nieve y terribles heladas. Y por otro lado, tenemos graves inundaciones en lugares donde nunca antes las hubo, y en una cantidad horrible. Entonces, al entender el mecanismo, uno empieza a entender, digamos, la esencia del proceso. Viene la comprensión de lo que nos espera. ¿Lo entienden? Está mal que cosas tan banales y sencillas como 1 más 1, hasta ahora la gente simplemente no haya comprendido y haya estado esperando la oportunidad de que todo se solucionará solo, todo se compensará. No se compensará, amigos. Incluso diré más, a partir de un futuro próximo y en los años venideros, la famosa caldera de Yellowstone mantendrá en miedo no solo a los estadounidenses, sino a todo el mundo sensato. El hecho es que las vías de magma hacia esta caldera están mostrando actualmente una actividad sin precedentes. La temperatura del magma en ellas está aumentando rápidamente ahora. ¿Acaso no se ve esto? He aquí una pregunta sencilla. ¿Por qué nosotros lo sabemos y otros guardan silencio? Después de todo, cuando las vías conductoras del magma, bueno, para que se entienda, son una especie de, digamos, fisuras por las que el magma puede moverse, se calientan. ¿Y qué ocurre cuando se calientan, amigos? Expansión. Expansión. ¿Y eso qué significa? Que el magma se dirige por debajo de la caldera en cantidades cada vez mayores. Y sabemos que hay una burbuja importante de este magma bajo la caldera. Y su temperatura está aumentando. Entonces, ¿qué? ¿No se ve esto? Se ve. ¿No lo saben? Lo saben. Lo saben, pero callan. Y ese es el problema, amigos. Es que en algún lugar tratamos de ocultarlo, en algún lugar de mantenerlo en silencio. Pero somos seres humanos, amigos. Esto es información seria. Y el hecho de que lo que podría suceder a la caldera en cualquier momento, bueno, es la vida de las personas. Ni siquiera es la vida de millones, es la vida de miles de millones de personas. Después de todo, digamos, la activación de Yellowstone afectará a toda la humanidad, no solo a América, y no hay garantía de que una erupción de este tipo no cause una sincronización. Yo creo que sí causará, pero esa es mi opinión estrictamente personal. Pero, ¿saben? Hay una noción llamada matemáticas, y si aplicamos esa ciencia a los procesos que están ocurriendo hoy en el núcleo de nuestro planeta, vemos que todo ocurre literalmente según el mismo código matemático. Si la caldera de Yellowstone estalla, esto no debilitará los procesos que tienen lugar en el interior del planeta, sino que provocará una reacción en cadena de los mismos. ¿Por qué? Porque desestabilizará aún más nuestro núcleo, amigos.
Imaginemos la liberación de una enorme cantidad de magma en un núcleo inestable que es constantemente, digamos, acelerado por un factor externo. Y aquí el factor de contención, que es precisamente el magma, lo retiene. Es una sustancia líquida, pero bastante espesa y viscosa. Y aquí parte de él se escapa. ¿Qué ocurre? Una rarefacción, ¿sí? Entonces aumenta la inestabilidad. ¿Y a qué lleva un aumento drástico de la inestabilidad en el núcleo? Ustedes mismos entienden. Desde luego, no estoy diciendo que la caldera vaya a explotar mañana por la mañana, pero ¿saben qué es lo más terrible? Que nadie les garantiza que no vaya a explotar mañana por la tarde. Aunque para ser sincero, personalmente creo que Yellowstone no se activará durante al menos los próximos años. Pero estoy bastante seguro de que pondrá a todo el mundo muy nervioso. ¿Por qué? Porque será difícil ocultar lo que ocurrirá en un futuro próximo. Veremos una masa de terremotos, no solo pequeños, sino también más graves. Aunque parece que puede producirse un terremoto grave, bueno, no hay fechas. En esa misma China, ¿puede afectar a la caldera? Al parecer, no, ¿cierto? Amigos míos, mientras tanto, esto encaja absolutamente en nuestro modelo matemático. ¿Qué tiene esto que ver con China, al parecer? Parece que no tiene nada que ver, está lejos, no está allí. Es cierto, si miramos el planeta desde arriba, no encaja. Pero si miramos nuestro planeta en una vista transversal, ¿dónde está China y dónde está la caldera? ¿Y qué ocurriría cuando se produjera un gran terremoto? No digo uno muy fuerte, no, amigos, dentro de la magnitud de 7. Y esto es más que suficiente, dependiendo de dónde se produzca, en el sur de China o en el norte de China. Así que, por un lado, será un desastre local, mientras que, por otro, será un desastre planetario, si ocurre en los próximos 4 o 5 meses. 4 meses es el peor de los casos. En el quinto mes es menos temible. En el sexto mes, a partir de hoy, ya no dará miedo. Pero en el octavo mes, Dios no lo quiera. Miren con qué facilidad cambia todo. ¿Por qué? Porque estos son matemáticas. Y entendemos cómo se desplaza el núcleo, dónde aumenta la presión, cómo presionan las placas. ¿Qué ocurre? En el momento, cuando hay un terremoto menor, parecería, bueno, ni siquiera un terremoto muy profundo en algún lugar lejos de la caldera, pero causa un contragolpe que afecta, y aquí está lo interesante, no solo en el magma. Esto afecta, se transmite a través de las placas a la burbuja, que se encuentra debajo de Yellowstone. En ella surge una presión interna, violenta, que podría provocar también la erupción de la caldera. Repito, el proceso ya está en marcha y muy rápidamente a lo largo de las vías por las que fluye el magma. Y aquí la suma de las cosas puede provocar una catástrofe de escala mundial. Y debo señalar que el mismo modelo matemático sugiere también, y con un alto porcentaje de probabilidad, una fuerte aceleración de todos los procesos, como he dicho ahora. Sencillamente dicho, hemos estudiado el carácter y los hábitos del cerbero. Sí, al día de hoy los conocemos. Pero el elemento de agresión no ha sido eliminado, amigos. Y en cualquier momento, dependiendo de ciertas condiciones, puede volverse loco. Y no querríamos eso. Pero hoy, mucho depende de nosotros y de cada ciudadano de este planeta. De alguna manera nosotros, Tatiana, pensé ahora, empezamos con la conciencia primaria y terminamos con Cerbero.
Sabe, esto explica muy bien lo difícil que será para las personas con la activación de la conciencia primaria, que aquellos que escuchan la verdad, que entienden de lo que usted está hablando, que oyen la verdad, de hecho, son responsables de esos niños pequeños en los que domina esta conciencia primaria, porque ellos, como adultos, deben ser los que inician estos cambios y la construcción de la sociedad creativa que nos salve la vida a todos. Tienes razón. Lo simplificaré. Diré así, es hora de que maduremos, amigos, de que todos maduremos. El futuro depende de nosotros. Comprendo que mucha gente no quiera oír esto. Entiendo, e incluso diré más. Hoy, debido a este foro tan serio, algunos, incluso los mismos servicios, han empezado a tomárselo en serio. Han empezado a preguntar incluso a los que estaban en el foro, a hacer preguntas. Pero lo malo es que no es con el objetivo de comprender, sino como para pedirles que no hablen de ello y no asusten a la gente. Y esto lo hacen aquellos que deberían haber sido los primeros en apoyar esto y estudiarlo y hacer todo lo que esté en sus manos para que como humanidad podamos tomar a este cerbero con correa corta y collar rígido y ponerle una dieta dosificada, al fin y al cabo. De lo contrario, amigos, la libertad del cerbero será nuestro fin. Y depende de nosotros de nuevo, de cada uno, independientemente de cuál sea nuestra profesión, dónde trabajamos. No debemos olvidar que somos seres humanos y no debemos olvidar que tenemos parientes y seres queridos. Y por su bien y por el bien de nosotros mismos, e incluso por el bien de aquellos, como dijo Tatiana, niños pequeños, que siendo adultos niegan lo obvio y no entienden las cosas simples. Incluso por su bien debemos madurar y debemos salvar este mundo. Es maravilloso y tiene mucho de bueno. Y no debemos dejar que el miedo nos detenga. Por supuesto, y tienes razón. Así que, amigos, no esperemos a nadie, ni siquiera a Papá Noel, sino confiemos en nosotros mismos, ¿verdad? Y no tengamos miedo, y no escuchemos ni a la conciencia primaria ni a la secundaria. Actuemos como personalidad que siempre tiene razón y que siempre aspira al bien. Nuestra personalidad siempre aspira a casa, al mundo de Dios. Así que, amigos, vivamos y cuidémonos los unos a los otros y cuidemos nuestro planeta. Lo siento si no es precisamente información alegre en víspera de las fiestas. ¿Qué podemos decir? Es bueno ser honesto. Sí, por lo menos es honesto. Así que amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.